El camino del Bodhisattva es una de las enseñanzas más poderosas del budismo Mahayana. Un camino que no solo busca la iluminación personal, sino el bienestar y la liberación de todos los seres sintientes. En este viaje, la compasión ilimitada se convierte en el motor que nos impulsa a superar el ego, el sufrimiento y las limitaciones. A través de los votos del Bodhisattva y las prácticas diarias, podemos transformar nuestras vidas y contribuir al despertar de todos. ¿Te atreves a seguir este camino de amor y sabiduría para cambiar tu vida y la de los demás? El camino del Bodhisattva: cómo desarrollar la compasión ilimitada. Introducción. El camino del Bodhisattva es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras dentro del budismo Mahayana. Esta senda espiritual no se centra únicamente en el beneficio personal o la liberación del sufrimiento, sino que pone énfasis en la compasión universal, guiando a aquellos que siguen este camino hacia un estado de conciencia en el que el bienestar de todos los seres sintientes es tan importante como el propio. Es un camino que, en lugar de buscar la iluminación individual, busca ayudar a todos los seres a alcanzar la liberación y el despertar, en una manifestación de amor incondicional y profunda sabiduría. En el budismo, los bodhisattvas son seres compasivos que se comprometen a seguir el sendero hacia la iluminación con el único propósito de beneficiar a todos los seres sintientes. Esta actitud se encuentra en la esencia de la bodhicitta, la mente despierta, que es la motivación que lleva a una persona a actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. La compasión es la base de esta motivación y actúa como un catalizador para el despertar de la sabiduría. El desarrollo de la compasión ilimitada no solo es un proceso filosófico, sino una práctica diaria que implica cultivar cualidades y realizar acciones que beneficien a todos los seres. El camino del Bodhisattva se convierte, por lo tanto, en un compromiso constante hacia el bienestar de los demás, y su práctica tiene efectos transformadores tanto en el individuo como en la comunidad. A lo largo de este texto, exploraremos cómo los bodhisattvas desarrollan su compasión ilimitada, las cualidades necesarias para seguir este camino y las formas prácticas de aplicar estas enseñanzas en la vida diaria. Este camino se fundamenta en la comprensión profunda de la interconexión de todos los seres y la superación del ego y el apego, lo que abre las puertas a una verdadera comprensión y un amor universal. Primero, ¿qué es un bodhisattva? Un bodhisattva es un ser que, habiendo alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual, decide renunciar a la entrada al nirvana para quedarse en el samsara, el ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos, con el propósito de ayudar a todos los seres sintientes a alcanzar la iluminación. A diferencia de aquellos que buscan su propia liberación, el bodhisattva toma un voto altruista de permanecer en el mundo del sufrimiento para guiar a los demás hacia la sabiduría, la paz y el despertar. Este voto de compasión infinita refleja un amor incondicional hacia todos los seres, sin distinción de su naturaleza o situación. Los bodhisattvas se dedican a aliviar el sufrimiento de los demás, practicando virtudes como la generosidad, la paciencia, la sabiduría y la compasión para ayudar a todos a liberarse del ciclo de sufrimiento. Su vida y acciones son un ejemplo de sacrificio y dedicación total al bienestar de los demás, un modelo de altruismo espiritual. Los votos del Bodhisattva. El compromiso del Bodhisattva se expresa a través de los votos que asume al comenzar su camino. Estos votos son fundamentales en el budismo Mahayana, pues reflejan la disposición del practicante a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Existen varias versiones de estos votos,
pero generalmente incluyen las siguientes declaraciones esenciales. Los seres sintientes son innumerables. Hago el voto de liberarlos a todos. Este primer voto del Bodhisattva refleja el compromiso inquebrantable de ayudar a todos los seres sintientes a liberarse del sufrimiento. No importa su forma, condición o lugar en el mundo, el Bodhisattva se compromete a guiarlos hacia la paz interior. Este voto subraya la idea de que el sufrimiento es universal y que la liberación de todos los seres es fundamental para el desarrollo espiritual del Bodhisattva. No hay distinción entre seres cercanos o distantes. Todos merecen la compasión y el esfuerzo del Bodhisattva. Las impurezas son inagotables. Hago el voto de erradicarlas todas. El Bodhisattva se compromete a erradicar todas las causas del sufrimiento, tales como la ignorancia, el odio y el apego. Este voto significa trabajar incansablemente, no solo para transformar su propia mente y corazón, sino también para influir positivamente en los demás. Cada impulso negativo debe ser comprendido y transformado, lo que implica una purificación constante, tanto interna como externa. El Bodhisattva reconoce que las impurezas son inagotables, pero también sabe que el trabajo espiritual nunca debe detenerse. Las enseñanzas son ilimitadas. Hago el voto de comprenderlas todas. El Bodhisattva se compromete a estudiar, practicar y enseñar el Dharma. Este voto refleja una dedicación profunda a la comprensión de las enseñanzas budistas con el objetivo de compartirlas y guiarlas a otros. El Bodhisattva sabe que el aprendizaje es un proceso continuo y que la sabiduría es clave para liberar a los seres del sufrimiento. El camino del Buda es insuperable. Hago el voto de realizarlo plenamente. Finalmente, el Bodhisattva se compromete a seguir el camino del Buda, no solo para alcanzar la iluminación para sí mismo, sino para ayudar a todos los seres a alcanzar ese estado de perfección. Este voto expresa el deseo de realizar plenamente el camino hacia la sabiduría, la compasión y la paz interior, siempre buscando el beneficio de los demás. Los votos del Bodhisattva son un compromiso profundo y transformador que guía a la persona a vivir una vida de altruismo, generosidad y compasión. La constante aspiración a la iluminación de todos los seres y la renuncia al bienestar propio en aras del bienestar colectivo son el núcleo de la práctica del Bodhisattva. Ejemplos de Bodhisattvas en el budismo. Dentro del budismo, varios bodhisattvas son venerados como ejemplos paradigmáticos de compasión y sabiduría. Entre ellos se destacan figuras como Avalokiteshvara, Manjushri y Ksitigarbha. Estas figuras personifican las cualidades de compasión, sabiduría y asistencia desinteresada a los seres que sufren, y su presencia simbólica es fundamental para la práctica del bodhisattva en la tradición mahayana. Avalokiteshvara es el bodhisattva de la compasión, conocido por su habilidad para ver y escuchar el sufrimiento de todos los seres. Su nombre significa el que observa el sonido del mundo, lo que refleja su capacidad para responder a los sufrimientos de todos los seres con compasión. Avalokiteshvara es una figura central en el budismo tibetano, donde se le representa con múltiples brazos para simbolizar su capacidad para actuar de manera extensa en beneficio de los demás. Manjushri es el bodhisattva de la sabiduría cuya principal cualidad es la capacidad de cortar la ignorancia. Suele ser representado con una espada que simboliza su capacidad para cortar las ilusiones y el apego que generan el sufrimiento. Manjushri encarna la unión de sabiduría y compasión, enseñando que solo a través de una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad se puede aliviar el sufrimiento de los demás. Ksitigarbha, conocido por su dedicación a ayudar a los seres en los reinos inferiores del samsara, Ksitigarbha es el bodhisattva que promete permanecer en el ciclo del renacimiento
hasta que todos los seres, incluso los que se encuentran en los reinos infernales, hayan alcanzado la liberación. Estos bodhisattvas son ejemplos concretos de lo que significa seguir el camino del bodhisattva. Son modelos de compasión y sabiduría que los practicantes pueden emular en su propio viaje espiritual. 2. La compasión ilimitada en el camino del bodhisattva. En el corazón del camino del bodhisattva se encuentra la compasión ilimitada. Esta compasión no es simplemente un sentimiento de simpatía hacia el sufrimiento de los demás, sino una energía transformadora que se expresa a través de acciones concretas en beneficio de todos los seres. La interdependencia de todos los seres. Una de las enseñanzas fundamentales del budismo es la interdependencia de todos los seres. Esto significa que todo lo que existe está conectado de una manera profunda y radical. No hay ser que exista de manera aislada. Todos los seres dependen de los demás y del entorno para su existencia. Esta interconexión implica que el sufrimiento de un solo ser afecta a toda la red de la existencia y que aliviar el sufrimiento de un ser contribuye al bienestar de todos. Al comprender esta interdependencia, el bodhisattva desarrolla una visión amplia y desinteresada de la realidad. Reconoce que su propio bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Este entendimiento de la interconexión permite que el bodhisattva actúe con una compasión que no tiene límites, pues cada acción de amor y ayuda hacia otro ser resuena y tiene un impacto en todo el cosmos. Superar el ego y el apego. La compasión genuina solo puede surgir cuando el ego y el apego son superados. En el camino del bodhisattva, el objetivo no es solo aliviar el sufrimiento de los demás, sino también liberarse de las propias limitaciones que surgen del apego al yo. El ego, con sus deseos y aversiones, es la fuente de gran parte del sufrimiento humano. A través de la práctica, el bodhisattva aprende a poner a un lado su propio interés y bienestar en favor del bienestar de todos los seres. Practicar la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener una mente serena y equilibrada frente a todas las circunstancias, sin verse perturbado por emociones extremas. En el camino del bodhisattva, la ecuanimidad implica ver a todos los seres con la misma ternura y compasión, sin discriminación. No importa si son amigos, enemigos o desconocidos, todos los seres son igualmente dignos de compasión. La práctica de la ecuanimidad permite al bodhisattva actuar de manera imparcial, extendiendo su compasión no solo a aquellos que le son cercanos o agradables, sino también a aquellos que pueden ser percibidos como enemigos o extraños. Este es un desafío importante en la práctica, pero es esencial para el desarrollo de una compasión ilimitada. Tercera, los 6 paramitas, el camino de la perfección. Las 6 paramitas o perfecciones son un conjunto de prácticas que un bodhisattva debe desarrollar para avanzar en el camino hacia la iluminación y la liberación de todos los seres. Cada una de estas perfecciones contribuye a la creación de una mente y un corazón que se alinean con los principios fundamentales de compasión, sabiduría y generosidad. Primero, generosidad, dana. La generosidad es la primera de las 6 paramitas y es fundamental para el cultivo de la compasión. En su forma más simple, se trata de dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, en el camino del bodhisattva, la generosidad va más allá de lo material. Incluye también dar tiempo, sabiduría y apoyo emocional. El acto de dar debe realizarse sin apego, es decir, sin la expectativa de recibir algo en retorno o de mejorar el estado personal del que da. La generosidad también implica desprenderse de la idea de que algo es nuestro.
En la práctica, esto nos enseña a soltar el ego y a comprender que, en última instancia, todo lo que tenemos es temporal y compartido. Al practicar la generosidad, el bodhisattva empieza a cultivar la comprensión de la vacuidad, que nada tiene existencia independiente y que todo está interrelacionado. Segundo, ética, sila. La ética es la base de una vida justa y armoniosa. Para el bodhisattva, esto significa actuar siempre con rectitud, no solo en acciones externas, sino también en el pensamiento y las palabras. La ética se fundamenta en los principios de no dañar a los demás y en actuar con sinceridad y compasión. Los preceptos éticos en el budismo Mahayana son esenciales para construir una mente pura que pueda actuar en beneficio de los demás. Estas enseñanzas ayudan al bodhisattva a mantener el compromiso con el camino y a evitar caer en el engaño o la corrupción. De hecho, el camino ético ayuda a trascender el ego y las emociones destructivas, creando un corazón abierto y dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. Tercero, paciencia, Kshanti. La paciencia es una cualidad esencial para cualquier practicante budista, pero adquiere una importancia aún mayor para el bodhisattva, quien se enfrenta al sufrimiento de todos los seres. La paciencia implica la capacidad de mantener la serenidad y la calma frente a la adversidad, las críticas o las injusticias. El bodhisattva, al ser consciente del sufrimiento en el mundo, entiende que no todo puede resolverse rápidamente y que el proceso de transformación es lento y progresivo. Además, la paciencia también implica la capacidad de soportar la crítica y el rechazo sin caer en la ira o el rencor. Al mismo tiempo, el bodhisattva debe aprender a ser paciente con su propio camino, sabiendo que el despertar espiritual es una práctica que se profundiza con el tiempo. Cuarto, esfuerzo gozoso, virya. El esfuerzo gozoso se refiere a la dedicación constante en la práctica del bien, sin caer en el agotamiento o la desesperanza. Es un esfuerzo que se realiza con alegría y sin la carga de la obligación. La motivación detrás del esfuerzo gozoso no es solo el cumplimiento de un deber, sino el deseo genuino de mejorar el mundo para el beneficio de todos los seres. El bodhisattva ve en cada desafío una oportunidad para crecer y fortalecer su compromiso. Practicar la diligencia es fundamental para superar los obstáculos internos, como la pereza o la desmotivación, que pueden surgir durante el viaje espiritual. El esfuerzo gozoso mantiene el camino vibrante y lleno de energía positiva. Quinto, meditación, dhyana. La meditación es el medio para desarrollar la concentración y la claridad mental necesarias para percibir la verdadera naturaleza de la realidad. A través de la meditación, el bodhisattva cultiva una mente tranquila y enfocada, capaz de discernir la naturaleza interconectada de todos los seres. Esta claridad permite al bodhisattva tomar decisiones sabias y actuar de manera compasiva. La meditación también ayuda a cultivar la atención plena, mindfulness, lo que permite al bodhisattva estar presente en cada momento sin aferrarse a los pensamientos o emociones que surgen. La práctica de la meditación fortalece las demás paramitas, ya que proporciona la base para que el bodhisattva se mantenga centrado y equilibrado mientras interactúa con los demás. Sexto, sabiduría, prajna. La sabiduría es la capacidad de ver la naturaleza verdadera de todos los fenómenos, incluyendo la comprensión de la vacuidad. Es decir, que todos los seres y objetos son interdependientes y carecen de una existencia intrínseca o permanente. Sin esta comprensión, nuestras acciones se basan en el apego y la ignorancia, lo que perpetúa el sufrimiento. El bodhisattva, a través de la práctica de la sabiduría, aprende a ver más allá de las apariencias superficiales y actúa desde una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad.
Esta sabiduría no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino a una sabiduría vivencial que surge de la meditación y la experiencia directa de la interconexión de todos los seres. Cuarta, ¿cómo cultivar la compasión ilimitada en la vida diaria? El verdadero desafío en el camino del Bodhisattva radica en la capacidad de llevar la compasión ilimitada más allá de las prácticas formales y aplicarla en cada momento de la vida diaria. Aunque las enseñanzas del budismo son profundas y transformadoras, es en las interacciones cotidianas donde se pone a prueba la autenticidad de nuestra compasión. Ser compasivo no solo significa practicar la meditación o estudiar las escrituras, sino actuar con generosidad, sabiduría y paciencia en nuestras relaciones y tareas diarias. En el trabajo, en la familia o incluso en los momentos de desafío, un verdadero bodhisattva busca aliviar el sufrimiento y ayudar a los demás sin esperar recompensa. Esta integración de la compasión en la vida diaria requiere práctica constante, atención plena, mindfulness y un corazón dispuesto a responder a las necesidades de los demás con amor incondicional y sin discriminación. Meditación en la compasión. Una de las prácticas más poderosas para cultivar la compasión es la meditación en la compasión o Metta Bhavana. En esta práctica, el practicante genera pensamientos de amor benevolente hacia sí mismo y luego expande estos pensamientos hacia los demás, amigos, conocidos, personas neutrales y finalmente hacia aquellos que percibimos como enemigos. A través de esta práctica el corazón se abre y se aprende a ver a todos los seres con la misma ternura y cuidado. Metta Bhavana también ayuda a superar la tendencia de apegarse a la aversión o al miedo hacia los demás, transformando estas emociones en compasión y aceptación. Servicio desinteresado. El servicio desinteresado es una forma práctica de expresar la compasión. Implica actuar sin esperar recompensas, ya sea en el contexto de la comunidad, el trabajo o la vida familiar. El Bodhisattva entiende que el servicio a los demás es una manera de desarrollar la interconexión y a través de este servicio se cultiva la renuncia al ego y se promueve la unidad. El servicio no siempre tiene que ser algo grandioso. Incluso los pequeños actos de bondad, como escuchar a alguien que lo necesita o ayudar a un vecino, son una forma de practicar el servicio desinteresado. Responder con paciencia y amabilidad. Un bodhisattva también debe ser capaz de responder con paciencia y amabilidad a los desafíos de la vida. En lugar de reaccionar con ira o frustración, el bodhisattva actúa con serenidad, buscando siempre el beneficio de los demás. La paciencia se cultiva al practicar la tolerancia frente a las adversidades, reconociendo que cada situación es una oportunidad para practicar la compasión. Ver a los demás como futuros Budas. En el camino del Bodhisattva es importante ver a todos los seres como futuros Budas. Esto significa reconocer el potencial de iluminación que todos los seres tienen, sin importar su comportamiento actual o su situación. Al ver a los demás con esta visión, el Bodhisattva desarrolla un profundo respeto y amor por todos los seres, incluso aquellos que parecen estar atrapados en el sufrimiento o el ego. La historia del Bodhisattva que se convirtió en árbol. En un remoto valle, rodeado de montañas y bosques, vivía un Bodhisattva llamado Kento. A pesar de su sabiduría y profunda conexión espiritual, Kento vivía una vida simple como monje. Su vida se dedicaba completamente a las prácticas de meditación, servicio a los demás y la búsqueda de la compasión. Un día, durante un retiro de meditación, decidió caminar solo por el bosque para profundizar aún más en su práctica. El aire fresco y la tranquilidad del bosque le ofrecían el entorno perfecto para conectar consigo mismo y con la naturaleza. Mientras caminaba por el sendero,
Kento se detuvo al ver un árbol que había quedado marchito y seco. Su tronco estaba torcido, sus ramas caídas y sus hojas, que alguna vez fueron verdes, ahora eran solo polvo. Aunque el árbol parecía muerto, Kento pudo sentir una energía suave emanando de él, como si aún hubiera vida en su interior. El monje se sentó bajo el árbol, cerró los ojos y comenzó a meditar. En ese momento, se dio cuenta de que el árbol no solo había sido testigo de muchas estaciones, sino que había ofrecido su sombra y frutos a aquellos que pasaban por allí. Kento reflexionó sobre cómo cada ser, incluso aquel que parece haber perdido su vitalidad, tiene un propósito profundo y una conexión con los demás. Poco después, un anciano de la aldea se acercó y vio a Kento meditando bajo el árbol. Al notar que el árbol ya no daba frutos, el anciano se acercó a Kento y con curiosidad le preguntó: «Monje, ¿por qué eliges meditar bajo este árbol si ya no tiene vida? ¿Acaso no es inútil meditar aquí?». Kento sonrió suavemente y respondió: «Este árbol no está muerto. Su vida está en el aire que respiramos, en la tierra que lo sostiene y en las generaciones de seres que han recibido su sombra y frutos. La vida de este árbol, aunque no visible, sigue existiendo. Él ha dado sin pedir nada a cambio. De igual forma, debemos vivir nuestra compasión, dar sin esperar nada, sin ver a los demás como algo que necesitamos, sino como seres que son parte de nuestra propia existencia». El anciano, tocado por las palabras de Kento, comenzó a cuidar el árbol. Traía agua del río cercano, removía la tierra y cuidaba las raíces que, aunque marchitas, aún podían recibir el sustento. Día tras día, su dedicación no flaqueó, y con el paso del tiempo, algo increíble sucedió. Las primeras hojas verdes comenzaron a brotar del árbol, y poco a poco, sus ramas se extendieron hacia el cielo. No solo el árbol floreció nuevamente, sino que su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la aldea. La historia nos recuerda que, incluso cuando creemos que algo ha perdido su propósito o vitalidad, nuestros actos de compasión y servicio pueden traer la renovación. El Bodhisattva Kento entendió que la verdadera esencia de la vida es la interconexión de todos los seres, y que a través de la compasión y la dedicación a los demás, podemos revivir lo que parece perdido. Así, con el corazón abierto y la mente serena, podemos transformar nuestra realidad, ayudando a todos los seres a alcanzar la luz, tal como el árbol encontró nuevamente su vida a través del amor y el cuidado desinteresado. Esta historia es un reflejo del camino del Bodhisattva, un camino de paciencia, generosidad y compasión ilimitada, donde cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar la vida y el entorno. Al igual que el árbol, todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de florecer y brindar al mundo lo mejor de nosotros, cuando actuamos con un corazón puro y desinteresado. Conclusión. El camino del Bodhisattva es mucho más que una senda espiritual. Es una profunda transformación que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta práctica no se limita a una serie de rituales o enseñanzas religiosas, sino que se convierte en una forma de vida integral. Al cultivar una compasión ilimitada, el practicante no solo avanza hacia su propia iluminación, sino que también contribuye a la creación de un entorno más armonioso y pacífico. La verdadera compasión tiene el poder de sanar, de transformar las relaciones humanas y de restaurar la conexión profunda entre todos los seres. Cuando se practica con sinceridad, esta compasión no tiene fronteras, pues se extiende más allá de los límites del ego, tocando la vida de los demás de manera genuina. Si bien este camino no es fácil y exige dedicación, paciencia y un corazón abierto, cada paso hacia la compasión y el servicio desinteresado genera un impacto positivo en la comunidad y en el mundo. Así, al seguir los pasos de los bodhisattvas, podemos traer luz y amor
a los lugares más necesitados. Si este mensaje de compasión y transformación te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas sobre el camino del Bodhisattva y compártelo con todos aquellos que buscan un propósito más profundo en su vida. Cada paso hacia la compasión es un paso hacia la paz interior, y juntos podemos crear un mundo mejor. No olvides dejar tu comentario sobre cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu día a día. ¿Cómo vas a incorporar la compasión ilimitada en tu vida hoy?